1661, Luis XIV decidió construir un palacio gigantesco que se convertiría en símbolo de su poder: Versalles. En todos los campos, arquitectura, geometría aplicada, agronomía, pero también construcción naval, abastecimiento hídrico y fabricación de espejos, se rodeó de los sabios más grandes de Europa. Su palacio se convertiría en el primer gran laboratorio científico del siglo XVII. Hoy los investigadores acceden a los archivos, desentierran el pasado, reconstruyen ingenios y modelan construcciones. Gracias a su trabajo, descubrimos la increíble epopeya de las innovaciones tecnológicas imaginadas por los espíritus más elevados de la época. Versalles fue el crisol de una revolución científica que resonaría en el futuro. Pero en este proyecto faraónico, sometido a la voluntad de un soberano que pensaba a lo grande, ¿se realizarían todos los desafíos lanzados por el Rey Sol? Versalles, los desafíos del Rey Sol, primera parte. Lugar emblemático del Palacio de Versalles, la Galería de los Espejos es conocida en todo el mundo. Esta espléndida galería, en la que tenían lugar las ceremonias y recepciones de la corte, reflejaba el poder de Francia en la Europa de su tiempo. Frecuentada por los cortesanos, lugar de encuentro y símbolo de poder, fue inaugurada a finales de 1684. Pero en realidad, la Galería de los Espejos no existía en los planos originales del palacio. Para los especialistas es un ejemplo de las exigencias de un rey pragmático y ambicioso. Originalmente aquí no había una galería. Debemos imaginar una terraza de estilo italiano, abierta a los cuatro vientos. Pero el clima francés no es el italiano, y enseguida empezaron a tener problemas de filtraciones de agua, porque cuando llovía, el agua se filtraba en la galería que hay justo debajo, y tenían problemas importantes de mantenimiento. Cuando decidió convertir Versalles en su residencia principal, en el palacio no existía un eje principal de comunicación, solo pasillos interiores estrechos, para ir desde sus aposentos en el norte hasta los de la reina en el sur. Crearon esta galería para tener un camino cubierto para todos los cortesanos. Así fue como se creó. Hoy, gracias al análisis de los planos originales, los investigadores han podido reconstruir cómo esta idea iniciada por el arquitecto Le Beau fue reemplazada por una galería monumental. Mathieu d'Avignat nos conduce a uno de los lugares más secretos, el desván que domina la Galería de los Espejos. Aquí aún quedan vestigios de esa terraza efímera que solo sobrevivió 10 años, víctima de los caprichos del rey. Sus restos muestran la urgencia con la que trabajaban los arquitectos. Es extraordinario. Estamos encima de la Galería de los Espejos. Lo que vemos es la parte posterior de la galería. Esto es la bóveda, que es de mampostería. Y si miramos aquí, a esta parte de la pared, era la fachada del Le Beau. Aquí vemos toda esta decoración esculpida. Esta era la fachada del primer Versalles de Luis XIV, y es extraordinario ver que a toda velocidad levantaron la gran galería justo delante de la antigua fachada del Le Beau. Con Luis XIV todo tenía que ir muy rápido. No se molestaron en ocultar la antigua fachada del Le Beau. Esta es la decoración tal y como la vio Luis XIV entre 1660 y 1670. Esta proeza arquitectónica, que maravilla al visitante contemporáneo, es el reflejo preciso de las exigencias de Luis XIV que engrandecerían este lugar.
Cuando el rey tomó la decisión de construir esta galería, se privó de la vista de sus jardines, pero no quería un espacio totalmente cerrado. Y fue Jules Ardoin-Monsard quien le propuso esta galería, con 17 ventanas sobre los jardines que se reflejan en las 17 arcadas decoradas con 357 espejos. Es una verdadera hazaña estética, ya que la luz se refleja en estos espejos, pero igualmente la idea genial, haciendo que las ventanas se reflejaran en los espejos, hizo posible que los jardines volvieran a entrar en la galería, y sobre todo las tardes de verano, cuando había puestas de sol magníficas, la galería resplandecería y se convertiría en el símbolo del Palacio de Versalles. Los deseos del rey, por ambiciosos que fueran, debían cumplirse. El arquitecto Jules Ardoin-Monsard consiguió satisfacer a un rey que todo lo quería grande, siempre más grande. Construir un palacio gigantesco en un lugar tan poco adecuado fue una apuesta loca que movilizó las energías de toda una nación durante más de medio siglo. Regresemos a la época en la que Versalles aún no existía. A mediados del siglo XVII, el palacio más bello del reino era este, el Palacio Vaux-le-Vicomte, propiedad de Nicolas Fouquet, superintendente de finanzas. El día 17 de agosto de 1661, el propietario del lugar mostraba orgulloso su palacio a su majestad Luis XIV. El palacio era obra de Louis le Bon, el primer arquitecto del rey. Se quedó maravillado con los jardines, sus sorpresas ópticas, la escenografía del agua y la amplitud de los parterres diseñados por Lenotre. Para construir este palacio fuera de lo común, Nicolas Fouquet se había rodeado de los espíritus más elevados de su tiempo. Mientras los cortesanos se extasiaban ante tanta fastuosidad, el joven monarca de 22 años, herido en lo más profundo, enfurecía. Patricia Busnot-de-Saint es historiadora especialista en el siglo XVII. El 17 de agosto de 1661, Fouquet dio la fiesta más increíble jamás ofrecida por un particular a un soberano. Luis XIV tuvo un ataque de ira. Ese fue el momento en el que decidió que él también tendría un palacio, una residencia, que estuviera a la altura de lo que él era, el soberano del Reino de Francia. El emplazamiento elegido por Luis XIV sería el antiguo pabellón de caza de su padre, el difunto rey Luis XIII. Versalles entonces solo era una pequeña parroquia de apenas 1000 habitantes. Versalles era una lección paradójica porque a la vez era una lección lógica. Era el lugar de su infancia y el palacio construido por su padre, Luis XIII. Un lugar que él conocía bien y era un sitio que estaba a mitad de camino entre las dos sedes de la corte. Pero al mismo tiempo era una lección que al principio no era la más obvia, ya que era un lugar complicado. No había agua en abundancia, por lo que su elección iba a convertirse en un verdadero desafío. La elección no fue muy acertada desde el punto de vista técnico, porque el pabellón de caza Luis XIII estaba en lo alto de una colina muy estrecha y con un gran desnivel, unos 20 metros de desnivel. Y los arquitectos concluyeron que era muy difícil construir un gran palacio en este lugar. Pero Luis XIV mantuvo su elección y eso tendría 3 consecuencias. En primer lugar, tendrían que drenar el lugar. Ese fue el origen del Gran Canal. En segundo lugar, hacer terrazas en las laderas de las colinas circundantes, lo que supuso un trabajo enorme, ya que tuvieron que nivelar el terreno, acarreando tierra para reducir el desnivel y poder construir este gran palacio. La aparente firmeza real disimulaba dudas y cambios de opinión. ¿Debía su majestad ordenar demoler el pabellón de caza de su padre? Colbert, el ministro de Finanzas, y el arquitecto Le Bon eran partidarios de hacerlo, sobre todo porque el edificio amenazaba ruina. Tras muchas vacilaciones, el rey dio a conocer su decisión. Todos tendrían que ceder. El pequeño palacio se conservaría, y a Le Bon le ordenó presentarle una propuesta arquitectónica y a Colbert buscar financiación.
Le Beau ideó un arriesgado proyecto inspirado en los palacios del Renacimiento italiano. El antiguo pabellón de caza de ladrillo quedaría dentro del nuevo palacio con su fachada de piedra blanca que albergaría los nuevos aposentos reales. El edificio principal estaría dividido por la mitad para dar cabida a una terraza de estilo italiano. Al mismo tiempo que se construía el palacio, se llevaría a cabo otro proyecto igualmente complejo, el de la red hidráulica destinada a abastecer los primeros juegos de agua. El sistema era tan eficiente que aún sigue funcionando en la actualidad. Es invierno en el Palacio de Versalles. Por temor a las heladas, se ha vaciado el agua de prácticamente toda la red hidráulica. Es el momento propicio para llevar a cabo el mantenimiento de los estanques y hacer numerosas reparaciones en toda la red de abastecimiento de agua. Hoy, Gilles Viltes, el jefe del servicio de fuentes, tiene que bajar para una última comprobación a un lugar sorprendente. Penetrar en este laberinto de bóvedas es algo excepcional. El lugar solo es accesible cuando se ha vaciado por completo. Es una operación muy compleja que solo se realiza una vez al año. Nos encontramos debajo de la terraza del palacio, en el depósito principal que alimenta las fuentes del Palacio de Versalles. Normalmente aquí hay casi 2 metros de agua, por lo que estaríamos debajo del agua. Hoy, excepcionalmente, tenemos la suerte de ver el depósito vacío y limpio, preparado para que comience la temporada de las grandes aguas, que empezará muy pronto. Este depósito, que está situado bajo la terraza principal del palacio, fue construido en 1672 por François Francine, el encargado de las fuentes del rey. Proeza ingenieril, después de más de 3 siglos de funcionamiento, el depósito sigue siendo perfectamente estanco. Con un promedio de 3.400 metros cúbicos de agua almacenados, el depósito asegura el funcionamiento de todas las fuentes situadas cerca del palacio. Esta es la tubería que abastece el depósito. Las aguas de las terrazas superiores, que son muchas, llegan al depósito por esta conducción. Esta conducción, que es de la época de Luis XIV, es de hierro fundido muy grueso y ha resistido el paso del tiempo. Imaginemos toda esa cantidad de agua que llegará a esta altura más o menos cuando el depósito esté lleno y es enviada a las fuentes mediante este dispositivo que funciona por gravedad. Todas las fuentes del Parque de Versalles funcionan gracias al sistema de gravedad desde la época de Luis XIV. Solo es necesario que el agua almacenada en un depósito elevado fluya hasta un surtidor para que un chorro de agua se eleve de forma natural. Dependiendo del diámetro de la tubería y del porcentaje de desnivel, la altura del chorro de agua variará más o menos. El agua desciende por su propio peso. El hombre no hace nada. En Versalles, este sistema se utiliza por todas partes. Un depósito alimenta una fuente y esa fuente se convierte a su vez en el depósito de otra fuente, y así varias veces. De forma que una primera gota de agua puede pasar 2, 3 y 4 veces. En Versalles, los ingenieros tuvieron que aplicar todo su ingenio. Tendrían que aprovechar todos los desniveles del parque para hacer funcionar en cascada un número de fuentes cada vez mayor. La voluntad del rey obligaba. Cuando llega el buen tiempo y los depósitos están llenos, es el momento de revisar la red subterránea que abastece a los estanques. Revisan constantemente el buen funcionamiento de los más de 30 kilómetros de canalizaciones. Seguimos al técnico por las entrañas de esta red construida en el siglo XVII.
Bajo el jardín serpentea un laberinto de galerías abovedadas talladas en piedra. Estamos viendo las primeras tuberías que se colocaron en el Palacio de Versalles. Son de hierro fundido, se ensamblaban aquí y salen del depósito subterráneo para alimentar el estanque de Latona. Como aún no sabían hacer las curvas, jugaban con las juntas de las tuberías. Para ello unían dos planchas de cuero con una lámina de plomo en el medio y jugando con el grosor de las juntas le daban forma curva, como aquí. Hace 16 años que trabajo aquí y nunca ha habido una fuga en estas tuberías. El hierro fundido tiene un grosor de unos 2 o 3 centímetros. Se hizo para que durara. Después de varios siglos sigue estando en perfecto estado. La introducción del hierro fundido fue la gran revolución en la red hidráulica de Versalles. De hecho, las primeras tuberías del parque del palacio eran de madera o de barro cocido, pero tenían fugas y se deterioraban rápidamente. Pero el hierro fundido, debido a su rigidez, solo podía usarse para las canalizaciones más grandes. Para alimentar los juegos de agua, los técnicos del rey tuvieron que recurrir a otro tipo de material más maleable, el plomo. Estamos debajo del estanque de Latona, bajo la cúpula, que es un cruce de caminos de todas las fuentes. Esta fuente recibe el agua de las terrazas y alimenta a la mayoría de las fuentes que hay más abajo, de forma que este es el punto central de nuestras fuentes. Esta gigantesca araña de plomo alimenta las 74 fuentes del estanque de Latona. Diseñada por André Lenotre, esta fuente es una de las obras maestras del Parque de Versalles. Con sus figuras talladas y cubiertas de pan de oro, se alza majestuosa justo debajo de la terraza principal. Tenemos dos tipos de canalizaciones y esta tiene un diámetro mayor que las otras. Lo que hacían en la época era verter el plomo sobre una superficie de arena. Unían los dos bordes y, como se puede ver, hacían una soldadura acanalada. Para diámetros más pequeños ya sabían soldar tuberías más pequeñas. En 2008, los técnicos desmontaron la araña del estanque de Latona. Cuando la volvieron a montar, lo hicieron siguiendo la técnica de soldadura del siglo XVII. Nosotros, los técnicos de mantenimiento, estamos de paso. Por eso intentamos preservar y transmitir este patrimonio a los futuros técnicos que llegarán después. Por eso usamos todos los métodos que se utilizaban en la época. Intentamos transmitirlos y preservarlos. Al perfeccionar las canalizaciones, se avivó aún más el apetito del monarca por los juegos de agua. Luis XIV se volvió loco por los estanques, las fuentes y los juegos de agua. Los quería por todas partes. Pero a diferencia del palacio de Vaux-le-Vicomte, que estaba situado junto a un río, Versalles se encontraba a unos 142 metros sobre el nivel del Sena y ningún río pasaba cerca. Quizá fuese el peor lugar para construir las numerosas fuentes que proponía Lenotre. Satisfacer las exigencias del rey se iba a convertir en un verdadero quebradero de cabeza para los mejores científicos de la época. Rafael Morera es ingeniero hidráulico y especialista en el abastecimiento hidráulico del Parque de Versalles en el siglo XVII. Estamos donde se encuentra el agua que abastece a las fuentes de los jardines del palacio. Inicialmente, el agua para las fuentes procedía del estanque de Clany. Se encuentra justo debajo, a pocos metros de aquí. Era pequeño y se alimentaba principalmente del agua de drenaje de los bosques de los alrededores. Pero el estanque Clany tenía el inconveniente de estar situado 10 metros por debajo del nivel al que estaban las fuentes de Versalles. En un primer momento, subían el agua con una bomba accionada por un caballo. Se elevaba el agua a suficiente altura para que luego pudiera llegar hasta las fuentes del jardín. Esa instalación, que permitía llevar diariamente unos 600 metros cúbicos de agua hasta un depósito,
estaba muy lejos de ser suficiente para que pudieran funcionar sin interrupción las primeras fuentes del parque. Para resolver ese problema y satisfacer las exigencias de Luis XIV, llamaron a Denis Joly, el encargado de las fuentes, quien de hecho era el responsable técnico que supervisaba todos los trabajos. Denis Joly multiplicó el sistema por 10 con la ayuda de 2 grupos de 4 caballos que accionaban una bomba más potente. El agua era impulsada hasta un depósito situado en la parte superior del edificio. Era muy eficiente para la época, pero seguía siendo insuficiente para abastecer a un número cada vez mayor de fuentes. El intendente de las fuentes hizo entonces construir un nuevo depósito de unos 600 metros cúbicos disimulado en un edificio próximo al palacio llamado la Gruta de Tetis. El dispositivo se reforzó con 3 molinos de cubo que extraían agua del estanque de Clany. El sistema de bombeo se basaba en una tecnología utilizada en el siglo XVII. Una cadena movida por el viento subía los cubos que llevaban el agua hasta un depósito. Finalmente, se consiguió abastecer de agua a las fuentes más próximas al palacio. Tantos esfuerzos dieron sus frutos, porque la Gruta de Tetis, junto con los caballos y los molinos de cubo, permitieron a Luis XIV asistir a la inauguración de sus primeras fuentes monumentales. ...17 de agosto de 1666. La sonrisa forzada del rey apenas logra disimular su irritación. El caudal de agua es demasiado débil, obligando a las fuentes a funcionar de forma intermitente. En verano, a causa del fuerte calor, los molinos funcionan al ralentí y el estanque Clany se encuentra en su nivel más bajo. Además, el ruido ensordecedor del molino de Denis Joly molesta a la corte. El espectáculo está lejos de ser tan grandioso como Luis XIV lo había imaginado. ¿Merecía ese fracaso parcial semejante derroche de recursos? El monarca necesitaba demostrar su poder constantemente, y especialmente su voluntad de domesticar la naturaleza, su capacidad de dominar los elementos. De forma que todo el gran proyecto hidráulico de Versalles era un proyecto en el que científicos y técnicos debían superarse, creando jardines inmensos en los que funcionaban más de 1000 fuentes de agua. Versalles, centro del poder, es también una corte culta en la que la ciencia es omnipresente. En 1666, la creación por iniciativa de Colbert de la Academia de las Ciencias establecía un nuevo contrato entre el poder y los científicos. A partir de entonces quedarían liberados de toda preocupación material. A cambio, sus investigaciones se usarían en beneficio del reino. Enseguida aparecerían grandes nombres en todas las áreas. Un proyecto captó la atención de Colbert, el de un tal Pierre-Paul Riquet, barón de Bonguepot. No era un desconocido. Pocos años antes, el ministro de Finanzas le había encargado el proyecto y la construcción del Canal del Mediodía. Riquet le había propuesto un proyecto aún más ambicioso: desviar el curso del Loira mediante un canal de varios centenares de kilómetros que permitiría abastecer Versalles. Se firmó un contrato con un coste exorbitante. Pero Riquet tendría que armarse de paciencia, porque en el último momento Colbert cambió de opinión y pidió que se hiciera un estudio del desnivel entre el Loira y Versalles que asegurara la viabilidad del proyecto. El elegido para realizar el estudio fue el abate Jean Picard, astrónomo, geodesta y miembro de la recién creada Academia de Ciencias. En Versalles, el suministro de agua estaba lejos de ser el único interés del rey. En el extremo sur del Gran Canal se alzaba un pequeño palacio situado en el corazón de un extraño lugar poblado por animales increíbles. Un lugar que marcaría el interés del rey por una disciplina científica muy prometedora a mediados del siglo XVII, las ciencias naturales.
Estamos en un lugar que ha desaparecido, la gran casa de fieras real, lo cual es raro en Versalles, donde todo se ha conservado. Sorprende saber que se construyó en una fecha muy temprana bajo el reinado de Luis XIV, que acababa de subir al trono el año anterior, de forma que su propósito era político. Y uno de los primeros proyectos que mandó construir fue esta casa de fieras en un Versalles que yo diría que aún no era Versalles. Gracias a los planos y a los archivos, ha sido posible recrear la construcción del edificio, que parece más un pequeño palacio que una casa de fieras. Una vez franqueada la entrada, se encontraba el edificio principal, al que seguía una pequeña galería que llevaba a un sorprendente pabellón octogonal coronado por una gran cúpula. En la planta noble del pabellón, un balcón permitía a los visitantes disfrutar de una vista de pájaro, ideal para ver de cerca y por primera vez a muchas especies animales. Había tres tipos principales: los animales que llamaban pacíficos, es decir, las grandes aves. Había muchas aves magníficas, pelícanos, guacamayos y loros, y luego también animales como los osos pardos. Pero lo más destacado del espectáculo eran, por supuesto, los animales que llamaban raros y exóticos: avestruces, casuarios, dromedarios e incluso cocodrilos. Si Luis XIV ordenó crear esta colección de animales fue obviamente porque tenía un propósito político, el de servir a su prestigio. Para él, reinar sobre todos esos animales llegados del mundo entero era también una forma de presentarse como un rey que reinaba sobre las cuatro esquinas del mundo. La colección real de animales, destinada sobre todo a la propaganda de Luis XIV, iba a propiciar el nacimiento de una nueva ciencia. Los eruditos de la Academia iban a aprovechar los abundantes despojos de ese lugar masificado y con una alta mortalidad para poder disecar y estudiar a los animales. En el Museo de Historia Natural de París se sigue practicando aún esa disciplina bajo la atenta mirada del conservador Jacques Cuisson. De hecho, no hay nada parecido. Está muy profundo. Sí, así es. En la época de Luis XIV había ejemplares de casi todo lo que nos rodea en la naturaleza, y no se llamaban colecciones, sino gabinetes. Estaba el águila real, también había pájaros pequeños, y también algo un poco más exótico, un saki de cara blanca procedente de América, recién descubierto, y que era una auténtica curiosidad. Que dirigía esos trabajos era el académico Claude Perrault, el hermano del célebre escritor y primer escribano de Colbert. Puede decirse que Claude Perrault y la colección de animales de Luis XIV representan la aventura de los inicios de la anatomía comparada, porque la colección de animales era una aportación constantemente renovada de animales exóticos que nunca se habían visto en Francia, y Claude Perrault aprovecharía esos recursos para estudiar, describir y también dibujar. Claude Perrault sobre todo haría avances extraordinarios realizando disecciones y registrándolas minuciosamente. Lo que más impresiona de estas láminas es que vemos representados elementos comparables: extremidades, el aparato digestivo o una parte del aparato digestivo, y este es uno de los aspectos más innovadores de Claude Perrault. El primero es la importancia de la observación básica resultante de la disección. Dibujo lo que veo y lo describo. Eso es algo nuevo, porque Claude Perrault se alejaba así de sus predecesores, que tendían a compilar o a repetir. Esa es la primera innovación. La segunda fue, en efecto, proponer una visión diferente de la zoología, o de lo que más adelante terminaría siendo la zoología. Claude Perrault fue también el impulsor de una actividad que se puso de moda en Versalles: los espectáculos anatómicos. El rey y su corte se apresuraban a asistir a las sesiones de disección pública. La ciencia en todas sus facetas se había convertido en una verdadera pasión para el joven soberano.
Por orden de Colbert, el abate Picard y sus ayudantes llevaban más de un mes estudiando el territorio. Estaban haciendo las últimas mediciones para calcular la diferencia de nivel entre el Loira y Versalles con una precisión inigualada. El abate Picard era también un hombre de ciencia que iba a revolucionar la astronomía gracias a la precisión de sus mediciones. Él inventó un telescopio micrométrico que permitía medir un grado de arco de meridiano con tal precisión que pudo deducir el radio terrestre, lo cual es extraordinario, con un error inferior a 1 kilómetro comparado con las mediciones actuales. Ese telescopio permitía también nivelar el terreno con una precisión de casi 1 centímetro, mientras que antes, en el mejor de los casos, era de unas pocas decenas de centímetros e incluso de 1 metro. Los cálculos eran inapelables. El lecho del Loira estaba 54 metros por debajo de las terrazas de Versalles. El proyecto del canal no era viable y sería abandonado. Sin embargo, persistía la esperanza de poder llevar agua a Versalles. Durante su campaña de mediciones, el abate Picard se dio cuenta de que una llanura situada a pocas leguas del palacio contaba con muchos recursos hídricos. Era la meseta de Saclay. Aquí fue donde el abate Picard se dio cuenta de que existía una diferencia de altitud entre el Palacio de Versalles y esta meseta, de unos 15 metros de desnivel, que permitían llevar a Versalles las aguas que se estancaban aquí y que hacían prácticamente imposible la agricultura en gran parte de este territorio. El drenaje era la única solución para sanear la meseta. Los ingenieros del rey pondrían en práctica una técnica heredada de tiempos de los romanos. Este objeto, que no parece gran cosa, es lo que llamamos un drenaje. Es una tubería de cerámica de barro cocido, así que es muy porosa. El agua penetraba en su interior y fluía hasta un canal a través de una red de desagües de diámetro cada vez mayor. Y la gran proeza, algo que no podíamos imaginar, es que había suficientes de estas tuberías para llegar desde Lille hasta Marsella. Se instalaron y enterraron a 80 centímetros de profundidad unos 1.200 kilómetros de este tipo de drenaje, organizados según el sistema de espina de pez. Este trabajo titánico, realizado con pico y pala, movilizó en la meseta a miles de obreros durante casi 3 años. El agua así drenada llegaba por gravedad a un sistema de canales artificiales. El ingeniero Thomas Gobert, el sucesor del abate Picard a cargo del estudio del terreno, iba a realizar una verdadera proeza. Este es un fragmento muy pequeño de los 90 kilómetros de canales que había en la época de Luis XIV. El ingeniero Gobert consiguió rodear toda la meseta de Saclay con estos canales, que fueron una auténtica hazaña para su época, ya que tenían una pendiente controlada a razón de 1,5 milímetros por metro, lo cual es excepcional. Estos canales recogían el 10% de la escorrentía de lluvia y la llevaban hasta el estanque de Saclay. Situado en un punto más bajo, el estanque de Saclay era la tercera etapa en la recogida del agua de la meseta. Los ingenieros lo convirtieron en el punto central del sistema. El estanque permitía almacenar 1.200.000 metros cúbicos de agua. Para poder recolectar tal cantidad de agua con pendientes tan poco pronunciadas, el ingeniero Thomas Gobert usó un instrumento de su invención. Fue revolucionario para su época. Gobert inventó un nuevo nivel de precisión lo bastante sencillo, como para que los capataces pudieran usarlo fácilmente sobre el terreno. Era un sistema que no exigía hacer cálculos, a diferencia del de Picard, que requería mediciones de ángulos. Unió 4 tubos de vidrio llenos de agua y el líquido indicaba el nivel horizontal perfecto. 2 hilos unían los tubos de vidrio y de esa manera se obtenía una precisión bastante razonable.
El nivel del ingeniero Gobert era muy preciso. Su margen de error era del orden de 1 milímetro por cada 10 metros. El agua estaba a pocas leguas de Versalles, pero aún tenía que atravesar el valle de Bièvre, a la altura de Vic. Para cruzarlo se construyó un acueducto. La estructura en algún tramo alcanzaba más de 20 metros de altura y más de medio kilómetro de longitud. El agua fluía por una pendiente muy baja de apenas 40 centímetros de desnivel a lo largo de toda la estructura, un récord para la época. Una vez superado el valle, el agua se almacenaba en unos depósitos situados cerca del palacio. Aunque la instalación aportaba agua, no resolvía todos los problemas. De hecho, solo abastecía a la parte baja del jardín. Los hombres de ciencia tendrían que buscar más agua en otros lugares. En Versalles, la búsqueda del agua era una historia interminable. La construcción de Versalles avanzaba. La obra estaba bien organizada. Por primera vez, los diferentes oficios aprendieron a trabajar juntos. Los edificios emergían del suelo. El sitio llamaba la atención por su desmesura. En el siglo XVII fue sin duda el más grande de Europa. Gracias a un trabajo de hormigas, poco a poco, los trabajadores daban forma a un proyecto faraónico que se extendería a lo largo de 50 años. Los archivos están llenos de relatos, pero entre todos ellos destaca un testimonio extraordinario y único. Es un cuadro del pintor Adam van der Meulen, realizado en torno a 1680. Es la imagen de la construcción del sitio de Versalles, congelada para la eternidad en la época en la que se erigieron las grandes caballerizas. La organización del trabajo apenas había cambiado desde la Edad Media. En el suelo vemos a los canteros y en el aire a los carpinteros y los gruistas, que trabajaban en condiciones muy peligrosas, lo cual explica la altísima tasa de accidentes laborales y la elevada mortalidad en esta construcción. En el cuadro vemos discusiones. Por ejemplo, entre el maestro albañil, que está dibujando los detalles de la escultura, que luego tallarán los canteros. También vemos el uso de aglutinantes. Aquí están descargando sacos de cal o de mortero, y aquí fabricando el mortero que usarán para unir estas piedras al edificio. Y también vemos en este cuadro que los medios de transporte eran rudimentarios, ya que todo se transportaba con carros tirados por caballos y se descargaba a mano por equipos de 3 o 4 peones. Si observamos el fondo, se ve la construcción de los edificios para los ministros que se añadieron para acoger a los grandes ministerios que se iban a instalar en Versalles. Lo más interesante de esta parte del sitio es el tamaño de las grúas que permitían levantar piedras enormes. Las grúas de Versalles estaban hechas con jaulas circulares de gran diámetro accionadas por energía humana. En el eje de la jaula, un cabestrante de pequeño diámetro levantaba piedras pesadas según el principio de desmultiplicación de las fuerzas. El aspecto más fascinante de este cuadro es, en realidad, un tercer elemento, que es el rey visitando el lugar. Su carroza real, tirada por caballos blancos, llega a la gran explanada. Y el mensaje principal del cuadro es que Luis XIV libraba otra batalla por conseguir que le entregaran su palacio, y recorría el lugar como si estuviera comprobando que todo iba bien. En el interior del palacio, el monarca también se ocupaba de todo. Los grandes frescos pintados por Lebrun y las molduras barrocas ricamente decoradas con oro fino pronto darían fama a Versalles. Pero por encima de todo, un material reflejaba la gloria del rey y de su política: el mármol. Piedra de los dioses, de emperadores y de reyes, el mármol era digno del soberano. Suelo, paredes, columnas, chimeneas,
Luis XIV lo quería por todas partes. Este mármol era la eternidad que él ansiaba y la juventud que quería conservar. La académica Sophie Mucha ha investigado cientos de documentos y ha rastreado el origen y reconstruido la historia de las piedras usadas en todo el Palacio de Versalles. Una investigación única a la que ha dedicado más de una decena de años. Nos encontramos en el Salón de Hércules. Es un salón muy interesante porque es un resumen del gusto de Luis XIV en el campo de la decoración y en el terreno de los mármoles. Es uno de los salones más bellos del conjunto de grandes salones, que resume el gusto en cuanto a mármoles de Luis XIV, especialmente por la elección de sus diferentes tipos. Aquí tenemos un ejemplo de los 4 tipos de mármoles que se usaron en el Salón de Hércules. El primero, que marca este panel, es de mármol de Campan. Es una cantera que tiene mármoles de diferentes colores. A este lo llamamos gran mezcla, un mármol que tiene este color rojo intenso, vetas blancas y también vetas de un verde casi almendra muy pálido en algunos lugares. Luego, en el centro, los paneles centrales del revestimiento son de este mármol maravilloso de Sagan-Coulon. Es un mármol de colores bellísimos, ágata, rojo vivo, hay una gran diversidad, pero igualmente es un tipo de panel casi abstracto. Otro es el mármol de Reims, que es un mármol belga. Este mármol lo encontramos en pilastras y columnas por todo el palacio. Es un mármol también bellísimo por sus colores y vetas. Y el inevitable mármol blanco veteado de Carrara, que forma la base de mármol de todos los salones principales. El rey buscaba siempre la excelencia. Quería lo mejor sin importarle el precio. Si el mármol más bonito era italiano, elegía el italiano. Si el mármol más bonito era de los Países Bajos meridionales, lo hacía traer de allí. Pero siempre que fuera posible, se usaba mármol francés. Existía siempre la voluntad de demostrar que el reino de Francia, sus tierras, tenían mármoles tan hermosos como los de Italia. Esa política de la excelencia nacional llevaría al ministro de Finanzas Colbert a explotar nuevos filones en los confines del reino. Nos encontramos en medio de los Pirineos, en la cantera de Campan. Su abundancia y belleza convirtieron a sus mármoles en uno de los materiales más preciados del Palacio de Versalles. Su explotación se detuvo a finales del siglo XX, pero los especialistas en geología siguen estudiando este lugar único. El agua es mágica. Saca a la luz los detalles como si el mármol ya estuviera pulido. Mira, aquí está ese verde. Es el verde Campan. Ahí está. Y este es verde puro. A veces está mezclado con un poco de rosa, pero este es verde. Es el mismo que vemos en las hornacinas de la Galería de los Espejos. Estos son sedimentos calcáreos que se depositaron en aguas poco profundas y se mezclaron con el hierro resultante de la degradación del granito, de la mica. Y es el hierro lo que le da sus colores básicos, verde, rosa, rojo. Y cuando se depositó, la presión hizo que la caliza se compactara. En una terraza situada más abajo, aflora un nuevo color dominante. Es magnífico. Están todos los colores. Eso es lo que llamamos la gran mezcla. Pero esto tiene vetas. La verdad es una maravilla. La cantera tenía la particularidad de estar situada sobre un importante afloramiento de mármol. Como estaba a cielo abierto, su explotación era más fácil. Aunque era una facilidad relativa, considerando los medios del siglo XVII.
Para extraer un bloque de la pared hacían un surco de 30 centímetros de profundidad en forma de V. Después introducían unas cuñas que clavaban con mazos para romper la piedra. El trabajo de cantero era muy difícil. Trabajaban desde mayo hasta principios de octubre. Hacía calor y la extracción era muy peligrosa. Yo creo que hubo muchos heridos, manos y pies aplastados. Era muy duro. Solo era el primer paso para llegar a Versalles. Los bloques que se extraían, todos del mismo tamaño, pesaban unas 3 toneladas. Luego estaba el problema del transporte hasta la llanura. Era una tarea ardua, ya que los caminos de montaña eran muy escarpados. Este es el carro típico que se usaba para transportar los bloques. Había una empresa que tenía 14 o 15 carros con los ejes reforzados con hierro. Cada carro transportaba un bloque y hasta 1713 el transporte se hacía por el valle. En las bajadas llevaban 1 o 2 parejas de bueyes, pero en una subida usaban hasta 15 parejas de bueyes. Cuando llegaban a Montreuil, los bloques se cargaban en balsas y después en barcazas, las únicas embarcaciones capaces de navegar por las aguas del Garona. Comenzaba así un largo y peligroso viaje en dirección al puerto de Burdeos. Una vez allí, los bloques se cargaban a bordo de barcos mercantes que seguían la costa y bordeaban Bretaña. Cuando llegaban a Rouen, unas barcazas de fondo plano se encargaban de la última y más agotadora parte del viaje: remontar el Sena en contra de la corriente. Desde Campan hasta los talleres de escultura de París, los bloques de mármol recorrían 1900 kilómetros a lo largo de un periodo de 3 meses, en el mejor de los casos. Era una logística increíble para la época. La decoración de la Galería de los Espejos, que exigió mármol en abundancia, es el lugar donde se expresa de una manera más notable la maestría de los marmolistas. Esta galería es fascinante porque es la quinta esencia de lo que es Versalles, un decorado, un teatro, donde todo aparenta ser perfecto, pero donde en realidad hay imperfecciones llamativas. Y el mármol, que representó 1/3 del coste colosal de la galería, es el mejor ejemplo. En el centro hay 4 hornacinas. 3 hornacinas son como esta, con un fondo verde de mármol de Campon, y albergan estatuas femeninas. Una cuarta hornacina en el lado del jardín tiene el fondo rojo, también de mármol de Campon, y acoge una estatua masculina. Durante mucho tiempo se pensó que había sido una idea genial del arquitecto Monsard, que lo habría planeado para que la estatua masculina tuviera un fondo diferente. La realidad es bien distinta. Fue un error del capataz. El rey tenía prisa. De hecho, había 2 cuadrillas diferentes de marmolistas trabajando en estos 4 nichos. Los 2 equipos usaron mármol de Campon. Una cuadrilla cogió mármol verde y la otra rojo. Y después, cuando los bloques ya estaban tallados, se dieron cuenta de que eran diferentes. Y decidieron poner una estatua masculina para justificar esa diferencia tan llamativa. Y ese es el espíritu de Versalles. Es magnífico, pero no es la perfección que asociamos de forma errónea con el reinado de Luis XIV. La construcción del Palacio de Versalles aún estaba lejos de terminarse. Al rey Sol aún le aguardaban mucho. En todos los campos: arquitectura, geometría aplicada, agronomía, pero también construcción naval, abastecimiento hídrico y fabricación de espejos, se rodeó de los sabios más grandes de Europa. Su palacio se convertiría en el primer gran laboratorio científico del siglo XVII. Hoy los investigadores acceden a los archivos, desentierran el pasado, reconstruyen ingenios y modelan construcciones. Gracias a su trabajo, descubrimos la increíble epopeya de las innovaciones tecnológicas imaginadas por los espíritus más elevados de la época.
Versalles fue el crisol de una revolución científica que resonaría en el futuro. Pero en este proyecto faraónico, sometido a la voluntad de un soberano que siempre pensaba a lo grande, ¿se realizarían todos los desafíos lanzados por el Rey Sol? Versalles, los desafíos del Rey Sol, segunda parte. Material estrella de la galería, los espejos cubren 1/3 de su superficie. La instalación de los 17 arcos decorados con 357 espejos fue una proeza tecnológica nunca antes realizada. Centro de todas las miradas, su restauración fue efectuada por Vincent Guerre, espejero oficial de monumentos históricos. Más del 70% son espejos de época que había que conservar y preservar, ya que es parte de la magia de la galería. Aquí se ve la diferencia entre los espejos biselados de la época y, a la derecha, un espejo que no está biselado, que son los que hemos cambiado. Se aprecia muy bien la diferencia, se ve a simple vista, incluso para un neófito. Hemos buscado la unidad de color, la unidad estética, pero de forma que permitiera una lectura histórica. Para llevar a cabo la restauración, tuvo que recurrir a un tesoro: la colección de espejos antiguos que ha guardado pacientemente en su taller. Es aquí donde prepara cuidadosamente las piezas para sus futuras obras. Voy a mostraros la técnica básica del espejero, que es la técnica del corte. Después de pasar una tinta grasa, rayamos el vidrio. Ahora se hace con una rueda de corte de carburo de tungsteno. En el pasado con piedras duras o diamantes, pero lo importante es escuchar lo que pasa. Y por el ruido que hace, yo lo llamo hablar con el vidrio, sé si mi corte va a funcionar o no, con todas las excepciones que puede haber. La seguridad absoluta no existe. Buscamos un punto de apoyo debajo de donde hemos cortado y lo cortamos. Voy a mostraros un corte diferente. No solo podemos cortar una línea recta, también una línea curva. Para Vincent Guerre, cada corte exige mucha concentración, acompañada de una precisión absoluta. Porque estos espejos, que no se fabrican desde hace mucho tiempo, son espejos de mercurio, piezas de colección que con el paso del tiempo ya no se encuentran. En la época de Luis XIV eran igualmente escasos, y para decorar la galería de los espejos, el arquitecto jefe se enfrentaba a un problema. En el reino no existía ninguna fábrica industrial de espejos. Tuvieron que recurrir a los artesanos venecianos. La tentación apareció. Querían robar sus secretos. En aquel momento usaron dinero, mujeres de mala reputación, espías, y esos trabajadores vinieron a Francia, pero trabajaron con las familias de vidrieros franceses que ya había. Y esos trabajadores italianos fueron los maestros de los franceses y de las familias de maestros vidrieros que ya había aquí, pero que carecían de esa dimensión industrial. Como Colbert era inteligente, comprendió que era necesario crear una industria que se apoyara en los artesanos que ya había. Así que la familia Lucas de Neuilly instaló su primera fábrica en Tour-la-Ville. Así fue como Colbert estuvo en el origen de la fábrica de vidrio Saint-Gobain, hoy líder mundial en el sector. En Saint-Just, los trabajadores siguen soplando el vidrio con la misma técnica de los maestros del vidrio del siglo XVII. Los espejos de la galería son de este tipo. Este se fabricó alrededor de 1700, con vidrio soplado. Se cogía el vidrio fundido y se soplaba en la punta de una caña para hacer un manchón, que es como un cilindro. Después se cortaba, se extendía sobre una mesa y se aplanaba para obtener una plancha de vidrio de un tamaño máximo de entre 70 y 90 centímetros, casi 1 metro.
Esas son las dimensiones de los espejos de la galería. En la época se fabricó lo que mejor se pudo hacer en aquel momento. Y en la década de 1700 se perfecciona una nueva técnica y se comienza a colar el vidrio. Seguía siendo el mismo material, vidrio fundido, que se vertía sobre una mesa de hierro, llamada armazón, y se aplasta toscamente con un rodillo de amasar. Después, cuando esa pasta estaba bien extendida, se volvían a meter las lunas en el horno para que se cocieran lentamente. En aquel momento, las lunas de espejo, que podían tener tamaños muy importantes, de 2 y 3 metros por 1,50, seguían siendo extremadamente raras. Tenemos escritos en los que dicen estar muy contentos de haber fabricado en un año 17 lunas de espejo, así que era un material muy poco corriente, muy oneroso, muy caro y reservado a las élites. Para garantizar la transparencia óptima del vidrio, comenzaba después una delicada operación de pulido, una etapa larga y tediosa. Debían estar perfectamente pulidos por las dos caras para que no se produjera ninguna difracción lumínica en su interior, ninguna distorsión estética. Se cogían las dos placas de vidrio, una encima de la otra, y se frotaban con polvos cada vez más finos. Fabricar y pulir el vidrio por ambas caras llevaba casi 2 meses. Después se ponía una hoja de estaño, todo se hacía siempre en caliente, y sobre el papel de estaño se ponía alrededor de 50 kilos de mercurio por metro cuadrado. El mercurio tiene la propiedad de hacer explotar las partículas de estaño que se adhieren a la parte posterior del espejo. El mercurio se evapora parcialmente, lo cual provoca enormes problemas de salud. A pesar de lo cual, se siguió utilizando, aunque los obreros murieran, porque respirar mercurio en estado caliente y gaseoso era muy tóxico, era extremadamente peligroso en esa época. La construcción de la Galería de los Espejos, un símbolo arquitectónico, teatral y espectacular, fue el origen de una gran revolución industrial. El mandato real posibilitó que el Reino de Francia exportara espejos para toda Europa. Un éxito industrial que aún perdura. En 1678, Luis XIV anunció que la corte se instalaría en breve en Versalles. El palacio iba a convertirse en la sede del gobierno y, por tanto, en el verdadero centro del reino. Ya no sería solo un puñado de privilegiados a los que habría que acoger, sino a cerca de 3.000 cortesanos. Una vez más, los arquitectos tendrían que ampliar, acondicionar y transformar el palacio. Mientras tanto, el agua necesaria para sus numerosísimas fuentes y estanques que ya adornaban los jardines se había multiplicado por 10. A pesar de todos los esfuerzos, la red hidráulica de Versalles no alcanzaba para abastecerlas. Luis XIV no cedió un ápice. Una mañana, el rey, exasperado, hizo llamar a Colbert y Monsard y les diría estas palabras: el Sena está a 1 legua de aquí, al pie de la colina de Louveciennes. Haced que suba esa colina. En cuanto a la máquina que deberá subir el agua del Sena, pedídsela a los señores de la Academia. Monsard y Colbert, como buenos cortesanos, contestaron: mañana nos dirigiremos a los sabios y el agua subirá al cielo si así lo desea su majestad. Colbert ya había convocado concursos internacionales para seleccionar a los mejores talentos. Lo había hecho para el patio cuadrado del Louvre y para la primera ampliación del palacio en 1669. Fue un concurso de ideas que reunió a varios equipos, incluidos uno inglés y otro de Lieja. Y fue este último el que ganaría. Estaba dirigido por Arnold de Ville, que pertenecía a una familia dedicada a la minería, y se asoció con un maestro carpintero, Soalem, que adaptó una máquina que sacaba agua de las minas de carbón y la convirtió en una máquina elevadora a orillas del Sena. El funcionamiento de esa máquina era muy simple. Una rueda hidráulica movía una bomba subterránea con 2 pistones hechos de hierro. Pero el reto de Versalles era de una escala muy diferente.
cómo podrían conseguir llevar miles de metros cúbicos de agua con una máquina diseñada según el mismo sistema, pero instalada a unos 10 kilómetros de distancia del palacio. Nos encontramos en las orillas del Sena, donde estaba la vieja máquina. El reto era considerable, considerando las técnicas de la época. De hecho, para fabricar la máquina, tuvieron que empezar por cambiar el cauce del Sena para que la corriente tuviera la fuerza necesaria para mover las 14 ruedas hidráulicas de la máquina. Las ruedas accionaban las bombas que estaban situadas en 3 niveles diferentes. La construcción de una instalación tan colosal implicaba superar los límites tecnológicos de la época. La máquina de Marly fue uno de los mayores desafíos científicos del siglo XVII. Sus creadores no eligieron el número de ruedas al azar. Las 14 ruedas hidráulicas simbolizaban el poder de Luis XIV. Pero conozcamos las entrañas de este fabuloso invento. Cada rueda, de 12 metros de diámetro, impulsaba un primer sistema de bombeo que extraía el agua del Sena y la subía a través de tuberías hasta un pozo situado en la ladera a 50 metros de altura. Una vez allí, una segunda batería de bombas recogía el agua y la enviaba 56 metros más alto, y así sucesivamente. Los casi 165 metros de desnivel se superaban con la ayuda de unas 250 bombas. Una proeza increíble de la que apenas queda rastro en la colina del Louveciennes. La máquina fue destruida en 1817. Una canalización heredada del siglo pasado sigue escalando la colina. En su cima aún se alza el majestuoso acueducto de 20 metros de altura por el que fluía el agua del Sena en dirección a Versalles. La máquina no estuvo a la altura de todas sus promesas. Se enfrentó a un desafío técnico inalcanzable en su época. El objetivo era llevar 6.000 metros cúbicos diarios y rápidamente se alcanzó un caudal de 3.500 metros cúbicos. En realidad esa máquina era increíblemente compleja y su tamaño era desmesurado. 65 por 63 metros, 100.000 toneladas de madera para hacerla funcionar, 17.000 toneladas de hierro, uniones muy complejas de cuero y de plomo, de forma que se averiaba todo el tiempo. Sin embargo, los 643 metros del acueducto de Louveciennes llevaban a diario millones de litros de agua a los estanques y fuentes de Versalles. A pesar de ese éxito parcial, el rey pudo sentirse orgulloso de que un proyecto tan ambicioso se hubiera llevado a cabo durante su reinado. El rey estaba muy contento. La mejor prueba de ello es que ennobleció a su creador y le concedió una gratificación excepcional de 100.000 libras. Era la recompensa más importante jamás concedida durante la construcción del Real Sitio de Versalles, que se otorgaba a los contratistas que eran considerados los mejores. En Versalles, las obras del parque que rodeaba el palacio estaban a punto de finalizar. También aquí se cumplían las exigencias del rey, prevaleciendo el enfoque artístico y la creatividad. Fuentes, arboledas, parterres, estatuas... Cada elemento, aunque fuera único, formaba parte de un conjunto que revolucionaría el arte de la creación de jardines. Detrás de esta obra maestra estaba André Lenôtre. El creador del jardín de estilo francés no dejó ningún detalle al azar. Supervisor general de los edificios del rey, era un habitual de los círculos científicos. Quizá su secreto residiera ahí. Lenôtre era un heredero. Su abuelo fue jardinero del rey. Su padre también. Y diseñador de los jardines reales. Él mismo ejerció esas dos funciones.
Pero sobre todo fue amigo de Luis XIV, su amigo íntimo. Compartían la pasión por las colecciones, la pintura, los bronces, las medallas. Entre ellos existía una verdadera amistad. Y eso permitió crear algo como Versalles. El jardinero del rey sabía atraer la mirada de los visitantes con la ayuda de los parterres y los juegos de agua. Pero es famoso también por sus perspectivas únicas, los grandes paseos que dan su amplitud al jardín. En el eje principal de Versalles, que se extiende más allá del Gran Canal, se esforzó por crear las perspectivas más extraordinarias, combinando las artes y las ciencias. Aquí en Versalles, Lenôtre se enfrentó al mismo problema que en todas las residencias de la isla de Francia. Extensiones muy grandes y un relieve poco pronunciado. En Versalles tenemos 3 kilómetros de perspectiva y 30 metros de desnivel. Entonces, ¿cómo crear algo nuevo, sorprendente? Pues bien, Lenôtre utilizaría sobre el terreno procedimientos ópticos conocidos por los matemáticos y también por los arquitectos, que consisten en utilizar anamorfosis y colimaciones. La anamorfosis es el principio óptico que permitió compensar la disminución aparente en las partes distantes del Gran Canal. Para conseguirlo, insertó las figuras de su creación en un sector angular que partía del patio cuadrado. Pasaba por el parterre de agua y englobaba el estanque de la Tona, y más lejos el estanque de Apolo. Por su parte, el Gran Canal también se encuentra dentro del mismo sector angular. Así, cuanto más distantes están las figuras geométricas, más se agrandan. Visto desde otro ángulo, el conjunto de los elementos constitutivos del Gran Canal parecen tener el mismo tamaño. Pero la genialidad de Lenôtre va más allá, obligándonos a apreciar las perspectivas en movimiento. Es la así llamada colimación. Hay que avanzar en el recorrido de este eje para poder descubrir las secuencias imaginadas por Lenôtre. Descubriremos el estanque de Apolo, luego la alfombra verde en toda su longitud, que en un principio aparece como un cuadrado y después va extendiéndose. Y realmente hay que avanzar hasta el borde de la terraza y los primeros peldaños para descubrir toda la amplitud del estanque de la Tona y de los parterres. Esa es la gran sorpresa de este paseo. El punto final de esta construcción óptica es el Gran Canal. Hoy está lleno de pequeñas embarcaciones para el deleite de los visitantes. Pero no siempre fue así. En 1669, una impresionante flotilla evolucionaba aquí. Rara vez recordado, el tema solo es conocido por unos pocos especialistas. Estamos en las afueras de Bruselas, junto a los canales de Anderlecht. Nicolas Oscot trabaja frenéticamente. Hoy es el gran día. Mal tiempo en la botadura, pero cuando lleguemos hará bueno. Mejor. Este especialista en arquitectura naval ha hecho realidad un sueño. Hace 2 años empezó a trabajar en una réplica de una de las embarcaciones de la flotilla del Gran Canal. Han sido 4.800 horas de trabajo. 4.800 horas. El unicornio ha sido construido siguiendo las técnicas de los carpinteros de la época. Es una réplica a escala 1:4 de uno de los buques insignia de la Armada Francesa bajo Luis XIV. La elección de la escala no es casual. Debido al calado, los barcos que navegaban por el Gran Canal debían ser de tamaño reducido. Junto a él, Amélie Dufretet, una investigadora que encontró los escasos documentos que existían de esa época y que habían sido olvidados y dispersados en los archivos de las bibliotecas.
La primera inspiración fue la ilustración del mascarón de proa del Triunfante, uno de los barcos de la flotilla del rey, con un unicornio como mascarón de proa. Y como buen belga, hay otro unicornio que me viene a la mente. Y bueno, algo tiene que ver. La segunda inspiración es esta ilustración. Vemos un barco que nos ofrecía las proporciones para desarrollar un proyecto de construcción aquí, en Bruselas. Gracias al estudio de los grabados, ha sido posible elaborar un inventario de los diferentes navíos que maniobraron en el Gran Canal. Lejos de ser un elemento ornamental, esta flotilla fue un proyecto de una magnitud muy diferente. Los archivos revelan que algunos de estos barcos eran prototipos que movilizaron a los mejores arquitectos del reino. Colbert quería educar a Luis XIV sobre la marina. Pensó que la mejor manera de hacerlo era llevar barcos de todo el mundo, y también tradicionales franceses, al Gran Canal de Versalles. Bien, aquí vemos chalupas tradicionales que podían navegar a vela y a remo. Y también teníamos otros, tanto barcos mercantes como galeras, como esta magnífica galera real, que estaba muy, muy engalanada, como se le exigía a este tipo de embarcación, que era un símbolo del poder real. Por lo tanto, tenía esculturas y dorados. Rápidamente, la flotilla adquirió tal prestigio que las naciones extranjeras quisieron estar representadas en el Gran Canal. De repente, aparecieron góndolas de la República de Venecia que estaban muy, muy adornadas con esculturas. Hoy no nos lo podemos imaginar, ya que ahora las góndolas son negras y muy sobrias, mientras que en aquella época estaban decoradas con esculturas doradas. Tenía que ser muy impresionante. Convocar en el Gran Canal a los barcos extranjeros era una forma de hacer comprender al mundo que en ese momento todo giraba en torno a Versalles. Los intensos esfuerzos diplomáticos culminaron un día de 1675. Luis XIV pudo conocer el proyecto de los barcos encargados 2 años antes al constructor inglés Sir Anthony Dean. El embajador de Croacia escuchaba atentamente las últimas recomendaciones de Su Majestad. El rey quería tener la seguridad de que los barcos tuvieran un calado razonable para que fueran maniobrables a vela en su canal bajo cualquier circunstancia. En realidad, las negociaciones buscaban algo más que el entretenimiento del monarca. Detrás se ocultaba ya una guerra tecnológica. En el campo de la construcción naval, los ingleses tenían una reputación inigualable. Esos barcos se construyeron en un momento en el que existían buenas relaciones con Inglaterra. Pero más tarde, el constructor sería condenado por entregar secretos científicos a Francia y fue encarcelado en la Torre de Londres. La pérfida Albión. Sí, hubo mucho espionaje, ya que cuando se construyeron esos barcos, enviaron marineros a los arsenales con órdenes muy claras de elaborar informes para Colbert. Informes sobre cómo se podría racionalizar la construcción en los astilleros de Francia. Hoy, de aquella flotilla formada por decenas de barcos, no queda ningún rastro. La madera es muy vulnerable a los estragos del tiempo y acaba desapareciendo. Ese es el principal interés del trabajo de reconstrucción que Nicolas Osco llevó a cabo construyendo su unicornio. Cuando lleguen todos los accesorios internos, los aparejos y las velas, el unicornio estará listo para hacerse a la mar. Entonces será tal y como la corte lo veía cuando surcaba el Gran Canal. Está claro que, considerando la inspiración detrás del proyecto del unicornio, para nosotros sería genial poder ver algún día al unicornio navegar en Versalles, en el Gran Canal. Embarcaciones como el unicornio, probadas en Versalles, engrandecieron la flota del rey. Pero la arquitectura naval no fue el único e inesperado campo donde los avances fueron considerables.
Cerca del palacio, junto al estanque de los suizos, pero oculto detrás de sus altos muros, se encontraba el Huerto del Rey. Centro de experimentación y al mismo tiempo huerto de frutales y de verduras, esta finca estaba dedicada a una ciencia naciente, a la vez útil, agradable, necesaria y de moda en el siglo XVII. La horticultura. Este era uno de sus paseos favoritos. Tras descender las escaleras del invernadero de la Orangerie, el Rey Sol pasaba por el estanque de los suizos y atravesaba la imponente Puerta Real, acompañado en ocasiones por los monarcas más importantes del siglo XVII. Eran 10 minutos a pie hasta llegar a su huerto. Un lugar único tanto por su tamaño como por la diversidad de variedades de verduras y frutales que allí se cultivaban. Los contados privilegiados que compartían la visita del rey quedaban deslumbrados por las proezas hortícolas del director de los jardines del rey, el jardinero jefe Jean-Baptiste de la Cantigny. El huerto del rey de Versalles era probablemente el huerto aristocrático más grande del siglo XVII e incluso después. Sus dimensiones eran excepcionales, como todo en Versalles. Cuando Jean-Baptiste de la Cantigny diseñó este jardín, cuando lo construyó con Monsart, con Lenotre, lo hizo con un estanque central, orientado en función de los puntos cardinales, y alrededor del estanque había una serie de jardines. Para desesperación del jardinero del rey, el terreno que se le concedió se encontraba al borde del estanque maloliente, una vasta zona pantanosa. Iba a ser necesario drenar e instalar un sistema de vasos comunicantes. La tierra procedente del estanque de los suizos, que linda con el jardín, se utilizó para nivelar las colinas circundantes y fertilizarlas. Al final, se obtuvieron varias hectáreas rodeadas de muros aptas para el cultivo. Los muros se levantaron para proteger las frutas y las verduras de los ladrones. También fueron una especie de innovación bioclimática. Era una forma de evitar que entrara el viento y también conservaría el calor del día, que se liberaba por la noche. Puede que creara sistemas de capilaridad que proporcionaban humedad y agua a los árboles, incluso para sus ramas superiores. El jardinero jefe se esforzó, sobre todo porque su majestad quería degustar verduras fuera de temporada. Los cultivos crecerían en el huerto desafiando las leyes de la naturaleza y los caprichos del clima. Una de las innovaciones de las que más se enorgullecía era haber conseguido cultivar espárragos en el mes de diciembre o de enero mediante la técnica de la cama caliente. El calor se conserva en la tierra y, como su nombre indica, ese calor dura más tiempo. Esta técnica se basa en disponer un lecho de mantillo sobre una capa gruesa de estiércol fermentado de vaca o de caballo. Cuando es necesario, se cubre todo con un marco de cristal. La temperatura de la tierra aumenta y el crecimiento de las raíces se acelera. Así, el tiempo de cosecha se alargaba considerablemente. La Cantigny consiguió abastecer de espárragos al rey en diciembre y en enero, de rábanos y lechugas en febrero y en marzo, y de fresas y de guisantes en abril y mayo. Si todo el mundo comía manzanas, Luis XIV comía higos, porque todo lo que estaba fuera del alcance del pueblo era una fuente de poder. Le gustaban tanto los higos que obligó de nuevo a la Cantigny a obrar milagros. Para hacerlo, desarrolló un huerto de higueras, una innovación en su tiempo. Era el único edificio en el que se movían las higueras en macetas del interior al exterior, y al contrario, dependiendo de las estaciones, según el calor del día. Nosotros hoy no cultivamos nuestras higueras en macetas, preferimos hacerlo en la tierra. Aquí tenemos una variedad que produce 2 cosechas al año, pero en el siglo XVII, gracias a la pericia y a los conocimientos, se logró producir higos 7 meses al año, desde mayo hasta finales de noviembre.
El huerto de higueras de la Cantigny era como la actual Orangerie de Versalles, un edificio abovedado con muros muy gruesos. En el invernadero de la Orangerie tienen 5 metros de grosor y las únicas aberturas son las ventanas dobles orientadas al sur. Desde hace más de 350 años, gracias al microclima natural que reina en su interior, no se ha observado aquí ninguna helada. Con buen clima, para evitar transportar manualmente las macetas de higueras, un tal Lopin inventó una máquina especial armada de cabestrantes y poleas para sacar fácilmente los árboles del invernadero. En invierno, el cultivo de hortalizas se ralentiza y para los árboles frutales es la temporada de la poda. Si nos fijamos, vemos que tienen poco en común con los árboles en su estado natural. Esta forma de cultivar, llamada en espaldera, es antinatural, pero limitar el crecimiento de los árboles frutales mejora su producción. Esa relación entre el tamaño del árbol y la cantidad de frutos fue demostrada por el jardinero del rey. Él descubrió que la savia siempre iba a las ramas verticales, que eran las menos productivas. El arte de la poda consiste en saber distinguir entre una yema de madera y una de fruta. Una vez que sabemos que es una yema de madera y una de fruta, cortamos justo después de la yema de fruta, como en este caso, que está muy crecida. Y cuando no hay yemas de fruta, como aquí, por ejemplo, lo que tenemos es una ramita, pero tampoco hay yemas de fruta y aquí tampoco. Así que decidimos conservar solo una. Esta la cortamos porque está creciendo hacia el otro lado, al contrario de donde estoy yo, así que la corto. Y esta es muy larga, así que la cortamos un poco. Listo. Y esta será toda de madera. Esta rama solo tiene yemas de madera. ¿Para qué conservar yemas de madera a priori inútiles? Se comprendió que el arte de la poda consistía en ver más lejos. Al año siguiente, algunos brotes de madera se convertirían en ramas que a su vez darían frutos. En verano, cuando el jardín se engalana con 1000 colores, la sombra es omnipresente. Como investigador incansable, este gran científico del siglo XVII multiplicaría sus descubrimientos y durante mucho tiempo este huerto sería un lugar de experimentación. Fue en este mismo lugar donde muy pronto se llevaría a cabo la aclimatación del árbol de la piña, la planta del café y se perfeccionaron los primeros invernaderos. El huerto, un verdadero éxito científico, era el orgullo del monarca. Por el contrario, el suministro de agua a las fuentes seguiría siendo un motivo de irritación para el rey. Después de la inauguración de la máquina de Marly, el ingenio no había cumplido sus promesas. Las averías mecánicas se sucedían y las fugas se multiplicaban. Entonces se empezó a considerar una solución radical: desviar las aguas del río Aire. El río debía abastecer a Versalles a razón de 50.000 metros cúbicos de agua al día, pero estaba a una distancia considerable del palacio. Con el pueblo de Pont-Gouin como punto de partida, el trazado original era un canal al aire libre sin esclusas de más de 80 kilómetros de largo. La primera parte del proyecto era fácil, el relieve no era muy accidentado. Pero a mitad de camino aparecía un obstáculo. Había que atravesar un valle a lo largo de 17 kilómetros. El ministro de Finanzas quería construir un acueducto con 3 niveles de arquerías. Una proeza arquitectónica que se elevaría a más de 72 metros. Se trataba de demostrar al mundo entero que lo que se hacía bajo Luis XIV superaba todo lo que se había hecho desde la antigüedad. Sin embargo, el arquitecto Vauban tuvo una idea más razonable.
Vauban propone cruzar el valle usando la gravedad, con una canalización que siguiera la pendiente y subiera por el otro lado del valle. Mientras que Louvois tenía una visión diferente. Quería una arquería más grande que la del puente del Gard, que reflejara la grandeza del rey. Las razones eran económicas. Era necesario reducir el coste de la inversión y del futuro funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura. Y Louvois defendía un acueducto, porque consideraba que un gran rey debía construir grandes infraestructuras, grandes palacios, y fue él quien, tras 4 meses de debate, impuso su decisión. El proyecto del acueducto era audaz y original. Cruzaba 2 valles sobre 3 niveles de arcadas y una longitud de más de 17 kilómetros. Debía pasar junto al parque del Palacio de Maintenon, quien se acababa de convertir en la nueva esposa de Su Majestad Luis XIV. Es difícil imaginar esta obra de arte, que alcanzaba una altura de más de 70 metros, sin recurrir a técnicas de reconstrucción en 3D. Los planos de Louvois, perfectamente conservados, han permitido a los científicos reconstruir este proyecto único. Este proyecto fue el más importante de la época de Versalles en más de 40 años y movilizó a un número de trabajadores nunca visto antes, porque aquí trabajaron hasta 36.000 personas. En su gran mayoría eran militares. Se movilizaron entre 20 y 25.000 soldados, 20 regimientos. Y Vauban usó esa mano de obra militar para reducir costes y hacer los trabajos físicamente más difíciles. Se sabía que las condiciones de trabajo eran muy duras y muy rápidamente hubo una gran cantidad de accidentes y de enfermedades debido a la mala alimentación, con epidemias de escorbuto, por lo que enseguida se extendió la leyenda de que era una construcción maldita. La leyenda cuenta que su construcción causó 6.000 muertes en vano, porque la obra, víctima de los sobresaltos de la historia, nunca se terminaría. Actualmente, la parte visible del acueducto solo tiene 1 kilómetro de largo y 28 metros de alto. A finales de 1688 se reconstituyó la Liga de Habsburgo y el país entró en guerra. Los ejércitos fueron enviados de vuelta a sus cuarteles, todos los regimientos que trabajaban aquí, y después fueron movilizados en las fronteras, y nunca regresarían, de forma que la construcción fue abandonada en 1688, y lo que hoy vemos es el primer nivel de los 3 que se suponía que tendría el acueducto. El conjunto de los trabajos costaría 9 millones de libras, más de la 10ª parte del presupuesto total de Versalles. El abandono de esta locura regia supuso poner fin a la increíble aventura de la búsqueda del agua. En 1696, cuando la guerra terminó, las arcas del Estado estaban vacías. Sin embargo, el rey pudo disfrutar plenamente del espectáculo de tantísimos juegos de agua. Y no se lo debía a los científicos, sino a la picaresca de los encargados de las fuentes. Por iniciativa propia, se esforzaron por ofrecer un ballet cada día más sofisticado. Hoy se sigue usando el mismo sistema. En la época, cuando pasaba el rey, los encargados de las fuentes silbaban. Eso significaba que el rey se estaba acercando a la fuente, así que ellos le abrían como estoy haciendo yo. Listo. Cuando el rey pasaba de largo, volvían a silbar y en dirección contraria la cerraban. Esta es una de las formas de hacer que funcionen las fuentes sin desperdiciar agua. Yo creo que algo sospechaban. Y las grandes fuentes funcionaban como él quería. Y esa era la magia de las grandes fuentes.
Versalles formaba parte de un proyecto político. El rey quería gobernar de una manera diferente y poner en marcha una monarquía ilustrada. Y ese modelo triunfó, ya que esa nueva forma de asociar la ciencia y la tecnología con las obras públicas iba a ser copiada en toda Europa. Esa es la prueba de que su apuesta tuvo éxito. Versalles, centro de poder, de placer, fue también, y por encima de todo, un lugar de ciencia, un lugar de experimentación, un laboratorio científico al aire libre fabuloso. Cuando lo recorremos hoy, ¿qué es lo que vemos? Seguimos viendo su magia y aún podemos percibir las huellas de los científicos que participaron en la creación de esta obra maestra. La aventura de la ciencia en Versalles continuó mucho tiempo después de que se terminara el palacio y de la muerte del rey Sol. En el siglo XVIII, presentar ante un rey un nuevo invento o un descubrimiento suponía la consagración suprema para los científicos. Presentados en Versalles, los comienzos de la electricidad y el vuelo del globo aerostático tendrían una repercusión inmensa en todo el mundo.